Un verdadero papelón judicial que pone en jaque la confianza de todos. Una insólita orden dejó en libertad a un sicario, y las repercusiones ya están explotando. ¿Cómo es posible que la justicia permita esto? Aquí te revelamos el grave daño que este fallo provoca en el sistema. Inexplicable, póngale otros adjetivos, incidente administrativo. Impresentable también, incidente administrativo, que es lo que se ha tratado de explicar durante esta mañana en profusas vocerías de varios representantes, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial y también algunas voces del Legislativo, que vamos a estar revisando en esta edición de Radiograma. La Fiscalía Nacional dispuso que el fiscal metropolitano Occidente, que es el fiscal Marcos Pastén, sea quien esté a cargo de esta investigación, porque se ha ordenado una investigación administrativa, esto es el Poder Judicial investigándose a sí mismo para saber qué fue lo que pasó, pero también se derivaron todos los datos al Ministerio Público y de ahí lo que ha dicho esta mañana el fiscal Marco Pastén. Pero este es un caso que hay que escucharlo con mucha atención para entender qué fue lo que pasó y que, por cierto, que ya podemos adelantar que redunda en la fragilidad del sistema de nuestra justicia. Rodrigo Pino nos va a contar parte de esta historia. Hola Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido una mañana bastante intensa, sobre todo acá en los octavos juzgados de garantía donde nos encontramos en estos momentos, donde se están desarrollando diligencias por parte del fiscal Marco Pastén, fiscal jefe Occidente, que quedó a cargo precisamente de aclarar este bochornoso episodio que se ha vivido en las últimas semanas y que quedó al descubierto la jornada de ayer respecto de la situación de este ciudadano venezolano, Osman Ferrer, uno de los sicarios que participó del asesinato del empresario José Reyes Osa, conocido como el Rey de Meix, y que recordemos fue asesinado en el 19 de junio en la salida de su casa en la comuna de Ñuñoa. Había toda una diligencia importante que se había desarrollado por parte de Carabineros, por parte del Ministerio Público, que había terminado con la captura de estos 3 sicarios que habían sido detenidos y sindicados como responsables de este homicidio registrado ese 19 de junio. Ya el día 9 de julio, ya con la captura de esta persona, se desarrolló la audiencia de control de detención y de formalización de cargos en contra de estas 3 personas, decretándose finalmente la prisión preventiva de estos 3 detenidos extranjeros. Entre ellos nos referimos a Osman Ferrer, todo esto por el delito de homicidio. Se ha decretado un plazo de investigación de 120 días y el ingreso precisamente de estos 3 imputados hasta el recinto penal de Santiago 1. Hasta ahí todo iba de manera correcta en materia judicial. Sin embargo, ahí se vive una situación que aún busca ser aclarada por parte de esta investigación del Ministerio Público, también por parte de la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Ese día esta persona aparentemente hubo una confusión en su nombre y este registro motivó que finalmente el mismo Tribunal de Garantía ordenara en primera instancia la anulación de la primera orden de ingreso hacia Santiago 1 y posteriormente se emite un tercer documento en la cual nuevamente se precisa el nombre correcto y también que esta persona permanezca en este recinto penal durante estos 120 días de investigación. Sin embargo, aparentemente dicha notificación, la tercera, no habría sido recepcionada por Gendarmería, una situación que debe ser clarificada, y finalmente el día 10 de julio a las 6 de la tarde aproximadamente, esta persona ciudadana venezolana, este sicario, Osman Ferrer, cobró la libertad y desde ese momento se ha perdido totalmente su rastro. Se ha hecho todo una orden de captura por parte del Ministerio Público a Carabineros principalmente y también a la Policía de Investigaciones. Se presume que esta persona puede intentado escapar del país, no se sabe si concretó aquello considerando el tiempo en el cual se produjo su salida el 10 de julio hasta el día de hoy, cuando ya se comenzó a investigar qué es lo que había ocurrido. Hay todo un entuerto efectivamente de qué fue lo que sucedió, si hubo responsabilidad de Gendarmería en los documentos, si hubo un error en la entrega de estos documentos por parte del octavo juzgado de garantía. Lo cierto es que esta mañana por lo menos ya se ha ratificado que el documento que Gendarmería alude, con el cual se entregó la libertad a este ciudadano venezolano, sería real, pero no se tiene claridad respecto de este otro documento, del cual se hace una rectificación de esa segunda información y ahí se hace todo este entuerto que tiene que ser clarificado. Esta mañana la ministra o la presidenta de la Corte Suprema subrogante, Ana Gloria Chevesich, en un punto de prensa tras una reunión con diversos representantes del gobierno, del Poder Judicial y también de la Fiscalía, quiso aclarar cuál habría sido el antecedente que derivó finalmente la salida o la libertad precisamente de Osman Ferrer, este documento que habría recepcionado personal de Gendarmería. Escuchemos las palabras de la jueza Chevesich.
9 de julio a las 20:17 horas se dispuso el ingreso a prisión preventiva de Osmar Ferrer Ramírez. A las 20:25 ese mismo día se corrigió el nombre, DNI y a las 20:28 efectivamente se emitió una nueva orden de ingreso a este imputado a prisión preventiva. Sí, la jornada de ayer ya Gendarmería se había defendido señalando que ellos contaban con este documento, lo cual se le entregaba la libertad a este ciudadano venezolano, desconociendo aparentemente la presencia de este segundo documento. Incluso la ministra Chevesic señala que el día 10 de julio a las 2:15 del día se envió también un correo a Gendarmería notificando precisamente de esta rectificación en torno a esta medida cautelar, dependiendo del error que se provocó por parte de este nombre. Ya finalmente se ha dispuesto que, para que se aclare todo aquello, es que la Fiscalía inició una investigación para poder clarificar cuál fue el desorden que se provocó en torno a la libertad de este ciudadano venezolano, y ha designado al fiscal jefe de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, a que se hiciera cargo de esta investigación. Él, en primera instancia, hizo un punto de prensa de la Fiscalía Nacional y posteriormente se trasladó hasta acá, hasta la octavo juzgado de garantía, donde finalmente, en compañía de la Policía de Investigaciones y también del fiscal Sergio Soto, ha hecho en primera instancia la incautación de manera voluntaria de los equipos computacionales del octavo juzgado de garantía, de documentación física, además de otros aparatos tecnológicos de este lugar, para en definitiva ver qué es lo que ocurrió ese día 9 de julio que terminó con esta situación de este sicario en libertad. Escuchemos las palabras de Marco Pastén, que señala que hasta ahora no se puede referir a lo que es la cronología de estos documentos que ha entregado en detalle la ministra Chevesic, y también cuáles serían los delitos que se podrían estar tipificando en torno a este hecho ocurrido ese día 9 de julio. No puedo corroborar las versiones de cuántos oficios se despacharon, lo estamos verificando, y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Precisamente lo que tenemos que determinar es cuál es el origen de esta decisión. Lo que sí hay siempre, digamos, es una notificación a Gendarmería de Chile de lo que se resolvió en la audiencia respectiva. Los delitos por nuestra parte son la posible evasión de un detenido, como delito me refiero, negligencia, negligente o doloso, y falsificaciones. En todo esto hay un rol importante que tiene relación con la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez del octavo juzgado de garantía, y que hasta ahora está en una audiencia por otros casos, y que en los próximos minutos o ya en otras próximas horas podría declarar ante el fiscal Marco Pastén. Ella habría entregado esta documentación a Gendarmería para hacer en primera instancia el ingreso al recinto penal de Santiago 1, posteriormente la anulación del primero producto del error en nombre, y finalmente este tercer archivo, en el cual definitivamente se ratifica la prisión preventiva para Osmán Ferrer. Esta mañana la jueza no ha entregado declaraciones respecto a esta situación, espera que entregue sus palabras al fiscal Marco Pastén, pero en el inicio de la audiencia de control de detención, de audiencias ordinarias que ella tenía el día de hoy acá en el Centro de Justicia, se refirió brevemente a lo que iba a ser el día de hoy esta actividad. Particularmente se permitió grabar algunos registros de ella y también entregó algunas explicaciones a quienes estaban participando del inicio de estas audiencias de control de detención y formalización de cargos acá en el octavo juzgado de garantía. Buenos días. Voy a autorizar que tomen imágenes. Entiendo que lo que quieren ustedes es tomar imágenes de la sala, de mi persona, durante 2 minutos, y después de 2 minutos yo voy a iniciar las audiencias, pero ahí les voy a pedir que se retiren porque tengo que tener respeto por los intervinientes que vienen, que no tienen nada que ver con la causa mediática. ¿Ya? Sí, la jueza Chevesic, recordemos, también ha señalado que en definitiva toda esta situación debe derivar en un trabajo más en profundidad para atacar el crimen organizado y ver las vulnerabilidades que está teniendo el Poder Judicial, las notificaciones de Gendarmería, efectivamente, para evitar situaciones como estas se vuelvan a repetir. Por ahora hay 2 investigaciones paralelas, la que se está desarrollando en la Fiscalía Occidente junto a la PDI para aclarar qué fue lo que ocurrió ese día 9 de julio, y en paralelo se ha emitido esta orden de detención en contra de Osmán Ferrer a Carabineros, quienes han emitido esta alerta roja tanto en nuestro país como también a nivel internacional. Recordemos que Osmán Ferrer, bien digo, junto a otros extranjeros fueron detenidos vinculados a este asesinato del mes de junio, donde habrían recibido un pago de 30 millones de pesos. Y en ese contexto efectivamente se está buscando también a quién habría mandado a asesinar a este empresario de Mex, a estos 3 ciudadanos extranjeros, por el cual se ha iniciado toda esta investigación policial
policial y también judicial en torno a este entuerto que comenzó en la jornada de ayer cuando se notificó precisamente de libertad de este sicario por este error en esta documentación por parte de los cabos de garantía, por parte de Gendarmería y finalmente ahora en esta investigación que está en manos de la Fiscalía Occidente. Bio Bio, la radio. A ver, Rodrigo, quedamos con, Mira, es un con error. hartas dudas. Sí. Supongamos que es un error, pero resulta que hay una cronología donde dice, bueno, que no calza, po. O sea, más allá de que haya habido un error, la acción de ponerlo en libertad tiene filtros. ¿Por qué? 9 de julio, ¿no es cierto? Se decreta prisión preventiva. Así es. Orden de ingreso 20:15 horas. Minutos después, a las 20:25, imagínate, ya, 8 minutos después, se deja sin efecto la instrucción para corregir el nombre, ¿no es cierto? Pero a las 20:28, o sea, 3 minutos después, se emite una segunda orden de ingreso. O sea, ¿en esos 3 minutos fue puesto en libertad? No, fue puesto en libertad el día siguiente. Uno podría decir, mira, justo en esos 3 minutos lo pusieron. No, lo pusieron en libertad el día siguiente. Entonces, tenía en su poder Gendarmería la orden que rectificaba la puesta en libertad. Entonces, uno podrá decir, hubo un error administrativo, pero aquí hubo alguien que se pasó por alto la rectificatoria que instruía la prisión. Entonces, vengan a hablarnos del error administrativo, está bien, pero alguien abrió los cerrojos, abrió los candados y había ya una orden, cuando eso ocurre, que ratificaba la prisión. Por eso te decir, no, este es un error administrativo. No, pues aquí hubo una acción consciente de dejarlo en libertad a pesar de que había una rectificatoria que lo dejaban en prisión. Entonces, eso es lo que... A ver, o yo entiendo mal, o alguien que explique por qué igual se le pone en libertad si ya se había rectificado por parte del sistema. O alguien no leyó la documentación corregida. Pero si estaban los correos, entonces... En esos 3 minutos, en ese lapso donde el error quedó patente o quedó vigente, no fue puesto en libertad, fue puesto en libertad al día siguiente. Entonces que Gendarmería explique por qué un funcionario va con todas las llaves, los timbres, y al señor le dan la mano y lo deja en libertad, pues. Si ya se había rectificado el error. ¿Por qué? Claro, ¿por qué llegan hasta la primera rectificatoria? Entendiendo esta como la que se anula la prisión preventiva. Para explicarlo bien claro, el problema del oficio es un problema de la identidad, ¿verdad, Rodrigo? Una identidad además que Exactamente. no podemos corroborar tampoco porque son documentos que no son documentos chilenos. El famoso DNI nosotros no tenemos, nosotros tenemos cédula de identidad. Esta persona no tiene cédula de identidad, tiene un DNI que es su documentación de su país, de Venezuela. Por lo tanto, tenemos que creerle que ese es su documento de identidad y que ese es su nombre. Se hace el oficio con esa identidad, hay un error que Gendarmería le advierte al tribunal, al juzgado, le dice que ese nombre está mal, que hay que hacerlo nuevamente, pero para anular la primera prisión preventiva tienen que dejarlo en libertad. Y está ese documento que es el famoso que hemos revisado, que le hemos mostrado ya bastante ahí en Bio Bio TV, que es un documento legal, eso está claro. El documento no fue hackeado, no fue falsificado, no fue modificado, no, es un documento tal cual. El tema es que ese documento era desactivado, por decirlo de la forma más coloquial, con un nuevo oficio, que decía que se dejaba en prisión preventiva a esta persona, ahora sí, identificada de la mejor manera que se puede, reitero, sobre la base de que no sabemos si esa es su identidad o no, porque son sus documentos de otro país. El tema es, y la gran pregunta está, como decía Aníbaldo, ¿qué pasa con ese tercer correo electrónico o ese tercer documento? ¿No estaba al momento en que lo fueron a liberar, que fue al día siguiente? Sí estaba, que es lo peor, y decidieron no verlo. Gendarmería tiene que hablar al respecto. Han dicho ellos que no lo hackearon y que no tienen nada que ver, pero no han dicho nada respecto de esta situación. Es verdad que ellos tienen que acatar las instrucciones de un tribunal. Pero también la segunda. Pero había dos instrucciones. Tienen que acatar todas las instrucciones, incluso la tercera, digamos, que rectificaba y que mantenía la prisión. Habían dos que eran contrarias, o tres. Y también,
Y también, si no leyeron el tercer documento, sí estaba el correo que se emitió el 10 de julio a las 12 del día con 11 minutos, varias horas antes que quede libertad, por parte de los juzgados, en la cual se dice que efectivamente queda sin efecto la segunda resolución de respecto de esta corrección por el nombre, y que debían tener efectivamente a ver efectivamente que al mismo tiempo dice, leo textualmente, existe un registro además que el juzgado de garantía emitió 2 correos electrónicos a Gendarmería el 10 de julio a las 12:11 del día, informando las últimas 2 resoluciones anteriormente descritas. Efectivamente, ahí este correo da a conocer a Gendarmería que habían 2 mensajes anteriores, uno que se rectificaba, posteriormente el segundo que hacía nuevamente que debía cumplir esta prisión preventiva a esta persona, y aparentemente ese correo tampoco fue leído por Gendarmería. Claro, como es demasiado oportuno, ¿no es cierto?, el concepto del error administrativo. Pues está bien, hay un error administrativo, pero todo lo que viene después, si se hubiera actuado diligentemente, profesionalmente, ese error administrativo estaba subsanado. Entonces, aferrarnos al error administrativo es demasiado oportuno, con lo cual muchos se pueden lavar las manos y no se las tienen que lavar porque ya había una rectificación. Por eso yo insisto, no usemos el artilugio del error administrativo para decir que era inevitable soltar a este sujeto, porque ya eso había sido rectificado. Sí, corregido, claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí con la investigación, que es una de las aristas, Rodrigo, esta investigación penal que se está llevando a cabo también. Te dejamos ahí en el juzgado para que sigas reporteando. Sí, de hecho, en una hora más aparentemente podríamos tener una vocería por parte de la Policía de Investigación respecto a las diligencias desarrolladas acá en el octavo juzgado de garantía. Ok, quedamos con líneas abiertas entonces. Gracias, Rodrigo. Bueno, esta mañana...